Si eres una persona que no tiene paciencia para el vídeo, he pensado en ti. Una infografía en inglés o en español que muestra en líneas generales todo sobre la habilidad. Si quieres entenderla en mayor profundidad, con ejemplos y el por qué creo que es la armadura de Fatalis versión Sunbreak, permanece en el vídeo. Muy buenas, este vídeo intentará ser directo y conciso, sin extender más de lo necesario nada. Lo primero es que el vídeo tratará de la nueva habilidad de Amatsu, enviado del cielo. Ignorando lo horrible que es la armadura visualmente, su habilidad es muy interesante. La habilidad se divide en 3 niveles, y estos 3 niveles en 3 piezas distintas. Voy a ir poco a poco explicando la habilidad, empezando por las condiciones para que se active. Con un nivel tardará 30 segundos en activarse tras ser avistado por un monstruo grande y 60 en caso de ser artillero. Sin embargo, tiene otra condición. Debes estar esa misma cantidad de tiempo sin recibir ningún ataque que te lance por los aires. Esto último es muy importante, ya que son únicamente los ataques que te permitan usar la cordocaída. Cualquier otro tipo de ataque no reiniciará la cuenta atrás ni la cancelará. Por otro lado, también debes estar a cierta distancia, tanto para que empiece la cuenta atrás como para mantener el efecto. La distancia digamos que es bastante generosa. Además, un pequeño efecto mostrará cuando estés dentro de dicho rango, además también de avisarte cuando se ha activado. Ahora pasamos a los efectos de la habilidad. En nivel 1, reduce en un 50% el daño recibido siempre que esté activa, incluyendo un ataque que cancele la habilidad. Aquí voy a mencionar brevemente la sinergia que comparte con Corazón Intrépido, que no solo impide que el efecto de enviado desaparezca, además la reducción se acumula. Dejo aquí una tabla en la descripción también. Otro efecto adicional es que el consumo de resistencia se reduce en un 50%. Dicha reducción forma parte de la reducción externa. Para resumir rápidamente, usaré una imagen que Tidus69 me ha dado generosamente. Os recomiendo mucho su canal. Básicamente, la reducción de resistencia tiene un límite total que a su vez se divide en 2 límites. El de la habilidad Amatsu se encuentra en la parte externa, por lo que alcanzaría directamente el máximo y ni tomar zumo ni la canción de una cornamusa se acumularían. Finalmente, el último efecto de nivel 1 es la posibilidad de afilar intercambiando pergaminos. Cada vez que hagamos un intercambio, restaura 50 unidades de afilado. En el caso de la lanzapistola, adicionalmente recarga su munición. Y en el caso de las ballestas, el cargador por completo. Con 2 niveles de habilidad o más, la activación pasa de 30 segundos a 15 segundos, y de 60 segundos a 30 segundos en caso de ser artillero. Con 3 niveles de habilidad adquirimos aún más efectos. Adquieres resistencia ilimitada. Esto implica que muchas armas pueden sacarle partido con mucha facilidad. Por otro lado, también adquieres afilado infinito, como si fuera un acabado protector, pero infinito. Y por último, cambiar de pergamino además limpia o reduce cualquier estado o debuff, como la habilidad respiración rápida. Normalmente esto no es muy útil, porque por regla general, si adquieres un estado negativo, suele ser un ataque que te cancela el efecto de la habilidad Amatsu. Pero aquí es donde entra de nuevo Corazón Intrépido, que al anular por completo que te lancen por los aires, permite que le puedas sacar partido. También tienes que tener cuidado, ya que ciertos efectos se consideran negativos pese a que los quieres tener, como es el caso de la danza burbujeante. Esto es la explicación completa de la habilidad. De nuevo, recuerdo que dejo en la descripción una infografía para tener a mano toda esta información en versión resumida. Ahora voy a proceder a dar mi opinión personal de la armadura y de dicha habilidad.
Personalmente creo que es una habilidad que proporciona muchos efectos con demasiada facilidad y que la contra que tiene se puede negar fácilmente con muchas armas o habilidades. Corazón Intrépido me parece que tiene una sinergia absolutamente increíble y lo llevaría siempre, además de ser una habilidad que tiene un coste muy bajo. Técnicamente no necesitas ni llevarlo a nivel 2, ya que el efecto que te interesa es que no te lancen por los aires. Cualquier arma con hiperarmadura en alguno de sus ataques niega por completo que puedas perder a Amatsu, lo que la hace incluso más sólida. Además, varias de sus piezas no son realmente tan malas, teniendo buenos puntos de habilidad y huecos de 4, que actualmente tienen muy buen valor con las nuevas decoraciones de la actualización. No solo eso, hemos alcanzado un punto en el cual tenemos una saturación de habilidades, por lo que la diferencia entre sacrificar un poco con Amatsu y no hacerlo es bastante minúscula. Entre los nuevos amuletos, los aumentos de curio, las decoraciones, es complicado que no tengas ya todo lo necesario de forma ofensiva, por lo que es bastante más permisible hacerte esta armadura que en otras situaciones. Armas que pierden mucho afilado o que dependen de la resistencia, o que simplemente pueden abusar fácilmente de mantener a Amatsu, pueden verse interesadas muchísimo en esta habilidad. Creo de corazón que fuera del meta y el speedrunning, esta armadura puede ser fácilmente una armadura a llevar en cualquier set con cualquier arma, sea un punto, 2 o 3. No tiene ningún desperdicio, ya que habilidades de afilado o conservación de resistencia te las ahorras. Estoy bastante convencido de que a más tiempo pase y más entienda la gente el valor de sus efectos, más gente la recomendará. De nuevo, está aún por ver si es igual de eficiente para el meta, pero yo recomendaría darle una oportunidad y experimentar un poco con ella. Con esto voy a cerrar el vídeo. En un principio tenía pensado mostrar Set con esta armadura, pero perdería el propósito de hacer un vídeo digerible. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Me gustaría saber vuestra opinión y si lo compartís con otras personas, me haríais un favor muy grande. Hasta otra.